Hola, contestamos proyectos de aula tercer grado. Te invito a que te suscribas al canal. Seguimos entonces en la página 224 de tu libro y vamos a seguir con el punto número 2. 2. De manera individual, pero sin olvidar el trabajo en colectivo, haz lo que se indica. A. Consulta nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familia. Visita la biblioteca o busca en Internet con ayuda de un adulto qué es un símbolo y qué relación tiene con las costumbres y tradiciones que celebras con tu familia y comunidad. Apóyate en las siguientes preguntas para resaltar la información más importante que encuentres durante la lectura. Entonces es momento de ir a investigar. Te dice aquí que lo puedes hacer en el libro de saberes o tal vez yendo a la biblioteca o buscando en el Internet con la ayuda de un adulto. Vamos a responder entonces las preguntas que debes investigar. ¿Qué es un símbolo y qué representa? Esto fue lo que yo encontré. Es una representación que transmite significado o una idea de forma visual. Podemos encontrar símbolos tanto en fuentes visuales del pasado, donde se usaban para identificar personas o grupos particulares, o para transmitir ciertas ideas, cualidades o significados, antes y ahora. Entonces, un símbolo viene a ser algo visual y estos símbolos se pueden encontrar tanto en el pasado, que fueron usados símbolos en el pasado, como en el presente y muy posiblemente también se sigan usando los símbolos en el futuro. Los símbolos pueden ser personas, colores, ciertas ideas, cualidades, etcétera. ¿Cómo se relacionan las costumbres y tradiciones con los símbolos? Sería la representación de los pueblos, que sumados a las costumbres y tradiciones crean un sentido de pertenencia y contribuyen a consolidar nuestra identidad. Es decir, que los símbolos tienen una fuerte relación con los pueblos, y esto es porque en los pueblos en la antigüedad utilizaban ciertos símbolos para representar deidades o dioses o cosas así. Así es que tienen una seria representación en los pueblos que, sumados con esas costumbres que hacían esos pueblos indígenas y con esas tradiciones, ese símbolo va a tener un sentido de pertenencia y van a contribuir también a consolidar esa identidad. Un ejemplo es el símbolo del sol, que tenían ciertas culturas y que tenían ciertas formas, o así como los trajes típicos que tienen ciertos colores y simbolizan esos trajes ciertas regiones o cierta parte de nuestro México. ¿Qué significa que México tenga una gran diversidad cultural? Significa Es la suma de diversas costumbres y tradiciones, tanto en el sur como en el norte de la República Mexicana. Estas comunidades han aportado sus tradiciones, lengua y costumbre a todos los mexicanos y al mundo. Todo esto forma la diversidad cultural de México. entonces México tiene una gran diversidad cultural porque tiene una gran cantidad de pueblos indígenas con sus costumbres muy marcadas y que en conjunto van a formar una diversidad, una superclasificación de culturas que solo existe en México. Por eso se dice que México es un país que tiene una gran diversidad cultural. Vamos a pasar al inciso B. B. Registra en tu cuaderno la información sobre los símbolos presentes en algunas de las costumbres o tradiciones de tu comunidad. Guíate con el siguiente ejemplo. Entonces vas a hacer una tabla como esta y vamos a ver cómo, en qué consiste el ejemplo, y de acuerdo a la cantidad de costumbres o tradiciones es lo que vas a ir poniéndole a la tabla. Tenemos la tradición o costumbre de la comunidad. Un ejemplo sería que Tradición o costumbre de la comunidad. Durante el festejo de Día de Muertos, en mi comunidad se colocan altares dedicados a los difuntos. Al final de la fiesta, compartimos los elementos de las ofrendas con otras personas.
Esa es una tradición o una costumbre, el Día de Muertos, que se celebra en todo México. No en todos los lugares se celebra de la misma manera, pero sí es una costumbre que se celebre ese día. Vamos a ver el símbolo sobre la tradición del Día de Muertos. Altar de muertos. El símbolo principal del Día de Muertos es poner el altar de muertos. Y los platillos, flora y fauna, que se emplean en esta tradición o costumbre es Platillos, flora, fauna que se emplean. Para el altar de muertos usamos alimentos y bebidas típicas de mi comunidad y que eran las preferidas de los difuntos, como el chocolate o el champurrado. Entonces, serían algunos de los platillos. Va a diferenciar entre un altar de muertos y otro, dependiendo de lo que le gustaba a esa persona que en vida acostumbraba a comer. Vamos a ver otro ejemplo para que sepas cómo hacerlo. El grito del inicio de la independencia de México. Esta es una tradición o costumbre de la comunidad. El grito del inicio a la independencia de México. Durante este festejo en mi comunidad se acostumbra a decorar los frentes de las casas poniendo banderas de México o algún adorno alusivo a México, y en las calles principales el gobierno municipal adorna de manera muy patriótica. Esta sería la tradición o costumbre del ejemplo que te estoy poniendo. El grito de la independencia o el grito del inicio de la independencia de México. ¿Cuál es el símbolo que caracteriza esta tradición o costumbre? Es Banderas de México, el escudo nacional y los colores patrios. Cuando es 16 de septiembre, 15 de septiembre, se acostumbra a ver un montón de banderas, el escudo nacional y los colores patrios, que es el verde, el blanco y el rojo. Estos serían los símbolos de esa tradición o costumbre. Platillo, flora, fauna que se emplean en esta tradición del grito de la independencia es... Se acostumbra a platillos como tacos dorados, pozole, pancita, chile rellenos, chiles poblanos, salsas mexicanas y muchos platillos regionales, aguas de sabor como de Jamaica, horchata o un refresco. Estos serían los platillos. Si en tu comunidad se acostumbra a poner un tipo de flor o algún tipo de animal que lo vistan en especial, escríbelo de acuerdo a la tradición o tradiciones o costumbres que ustedes estén haciendo para realizar tabla. Pasemos entonces a definimos el problema. 1. Como Itzmin y Andrea, en colaboración, dialoguen sus hallazgos sobre los símbolos que dan identidad y pertenencia a la comunidad, región o país. Pueden guiarse respondiendo las siguientes preguntas. Vamos a responder las preguntas. ¿Qué símbolos los identifican como mexicanos y cuáles les dan pertenencia a su comunidad, localidad o municipio? Así es que yo te voy a dar 4 posibles respuestas y las voy a dar de manera muy general. Vamos a ver. Recuerda que tú vas a escribir la respuesta de acuerdo a tu comunidad o como lo especifiquen tus maestros. Símbolos que nos identifican como mexicanos tenemos: la bandera, el escudo de México, el himno nacional, trajes típicos de cada estado de la República Mexicana. Ejemplos: el traje típico de Jalisco, el de Yucatán, el de Sonora, entre otros. Recuerda que el traje típico de cada región va a identificar a ese estado. Un ejemplo, el traje charro va a identificar al estado de Jalisco, ya sea que lo identifique en el mismo México, en otros países. Es decir, que cada traje de cada estado nos puede identificar tanto dentro de México como a nivel mundial. Recuerda que tus respuestas van a cambiar y ser diferentes dependiendo de en qué lugar donde tú estés, en tu comunidad o lo que haya especificado tu maestra o tu maestro. Inciso B. ¿Cómo podría afectar a la identidad de los integrantes de una comunidad el que una costumbre o tradición se dejara de practicar?
Esta es mi respuesta. Se perdería identidad por parte de la comunidad y por tanto, no habrá unidad, no habría fiestas. La iglesia estaría descuidada y abandonada, habría caos y desaparecería la comunidad. Recuerda que las costumbres y las tradiciones no se identifican en ciertas partes o como parte de una región o un pueblo. Así es que si se pierde esa costumbre, perderíamos esa identidad, esas fiestas de las iglesias, de las que se acostumbran a celebrar cada año. Muy posiblemente la iglesia se vería descuidada, abandonada, porque ya no se acostumbran esas tradiciones. En sí se perdería lo que es esa identidad de la comunidad, del estado o del país. Pasamos a México es considerado. México es considerado un país con una gran diversidad cultural, gracias a la historia y el origen de sus habitantes, como los pueblos indígenas, mestizos, personas afrodescendientes y migrantes. Cada uno de ellos ha influido para conformar el país. Las costumbres y tradiciones reflejan esa diversidad cultural que se manifiesta en la música, la danza, la vestimenta, la comida, entre otras, y, a su vez, todas estas manifestaciones de la cultura están repletas de símbolos que forman parte de la identidad de todos los mexicanos. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasamos a la diversidad cultural. La diversidad cultural del país se representa por medio de los símbolos, y estos se mantienen vivos gracias a que las personas de la comunidad los continúan practicando. Reflexionen. ¿Cuáles son los símbolos que comparten con su comunidad de aula y se reflejan en las costumbres y tradiciones que practican? Así es que en esta pregunta van a analizar cuáles son esos colores, esos símbolos, escudos que ustedes comparten en su comunidad y que reflejan las costumbres y las tradiciones. Ejemplo. En la escuela pueden ser el grado que estén cursando, tercer A, tercer B, etc. El escudo de la escuela. El nombre de su escuela. El lema de su salón, si es que lo acostumbran. El uniforme. Entonces, aquí te dejé algunos símbolos que ustedes comparten en el aula y en la escuela y que son parte de sus costumbres y de sus tradiciones dentro de la escuela. Listo. Organizamos la experiencia. Chocolate literario. Para llevar a cabo esta actividad en comunidades, necesitarán lo siguiente: materiales, narraciones relacionadas con alguna costumbre o tradición de la comunidad, cronómetro o reloj, 10 hojas de colores o de reuso, chocolate o alguna bebida de su elección, un paquete individual de galletas. Estos serían los materiales para llevar a cabo la actividad chocolate literario. Antes de realizar la actividad, con ayuda de su maestra o maestro, consideren que el chocolate literario reúne a varias personas interesadas en compartir narraciones, en este caso sobre las costumbres y tradiciones, con el fin de reconocer los símbolos que se manifiestan en ellas, mientras disfrutan de una bebida muy tradicional como el chocolate. Procedimiento. Procedimiento. 1. Formen comunidades. Con ayuda de su maestra o maestro, elijan una costumbre o tradición y busquen una narración que hable sobre cómo se festeja. 2. En comunidad, organícense para que tengan espacio suficiente al sentarse a leer y disfrutar su bebida. Entonces aquí van a crear comunidades. Por ejemplo, nosotros, en mi equipo, elegimos hablar sobre el Día de la Independencia.
Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con compañeros de tercer grado. También puedes compartir el canal de MEX Primaria a otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado para que realicen sus actividades y tareas más fácilmente. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.